no tiene raíces. Estaba repasando mi chanchullo. No me ha dado tiempo a mover el culo. Así estamos, arranca, bienvenidos, buenas tardes. Primero, es importante saludar. Las tres palabras más importantes del mundo son gracias, por favor, ¿cuál era la tercera? Y el saludo. Buenas tardes, yo soy Ricardo Bajo Herreras. Buenas noches a la gente que todavía nos ve por las noches. Y por las noches haremos lo de siempre, porque nos gusta y porque nos divierte. Le mando un saludo especial a Iván. Es la primera persona que me saluda por la calle y me dice: te veo por las noches. Y yo: papito, eres el único. Ya, un saludo a Ivancho. La ultraderecha quita derechos que no te engañen. Así se llama nuestra editorial, La máquina de la guerra de la ultraderecha. Y arriba podemos poner, por favor, Miki, y arriba la batalla cultural. La batalla cultural y la máquina de guerra de la ultraderecha. Hoy vamos a hablar de estos cuates. La ultraderecha ha llegado para quitarnos derecho, pero la ultraderecha, como vemos hoy en día en nuestras calles de La Paz y de toda Bolivia, la ultraderecha y estos señores que destilan odio, la ultraderecha no nació ayer. En Sopocache hay una pintada que dice: Banzer vuelve, y otra que dice: Goni, perdónanos. La ultraderecha no nació ayer. Esta polarización ya la vimos antes y después de la Revolución Nacional de 1952. Los señores de la Falange, la Marina Azcárraga era de la Falange. Los señores de la Falange y señoras de la Falange no están muy lejos de estos señores que destilan este odio contra las clases populares, un odio abiertamente racista y discriminador. La ultraderecha, este auge de la ultraderecha, me traje mi nueva botellita. Contra la ultraderecha, agua salvaje y contestataria. La pausa de hidratación en contexto. También tenemos pausa de hidratación en contexto. No se da a la espalda, pero estos contextos salvajes. Pausa de hidratación en contextos salvajes. Como no tenemos publicidad, hacemos publicidad de agua salvaje y contestataria. Salud para la Pachamamita Jayaya. Jengibre, limón, un poquito de muña y 3-4 gotitas de propóleo para cuidar esta gargantita. La máquina de guerra de la ultraderecha, que tiene cajas de resonancia en las redes sociales, en las envenenadas redes sociales, porque no hay más que veneno, obviamente veneno y odio, favorecido por el pinche y famoso algoritmo, cuyos dueños no son precisamente apolíticos. Yo no soy de derecha ni de izquierda. Ponerme a hablar de estos cuates y casi me atraganto. Ponerme a hablar de estos tecnofeudales que colaboran con las políticas de odio de Trump y de Netanyahu, y a uno se atraganta, van a disculpar. La máquina de guerra de la ultraderecha, de odio, las envenenadas redes sociales, los algoritmos que facilitan todos estos mensajes, los bots, los robots, los bots, los perfiles falsos, etcétera, etcétera. Esto no se inventó ayer. Esto es una nueva manera. Ya tuvimos a Ronald Reagan en los años 80 en los Estados Unidos, ya tuvimos a Margaret Thatcher, la dama de hierro, ya tuvimos a Pinochet volviendo a gobernar de manera democrática, igualito que su compinche Hugo Banzer Suárez, que algunos reivindican hoy con nostalgia, que vuelva Banzer, que vuelva Goni, que vuelvan a masacrar, y volver a Chayanta en los años 20, a Uncía, a Katabi, 1921, 1923, y volver a Kuruyuki, 1870 y por ahí, matanzas y masacres, y la guerra del agua, y la guerra del gas, y Sencata, y Sacaba, y matemática colonial racista de masacres constantes. La ultraderecha no es un fenómeno nuevo.
pero sí le hemos puesto la alfombra roja, no, roja como mi chompa, no, le hemos puesto la alfombra, los errores que se han cometido desde las izquierdas, que nos hemos desconectado de las clases populares y hemos dejado alfombrado, gracias a la socialdemocracia que viró a la derecha viró más a la ultraderecha, fue fagocitada y ahorita estos señores no solo odian al diferente, a la mujer, al indígena, a las clases populares, se odian a sí mismas, también están odiando y es un ataque frontal contra la democracia. Por eso todos estos derechos conquistados se pueden esfumar y se están esfumando. Es una maquinaria de guerra que trabaja mañana, tarde, noche, madrugada, no descansa. Hoy vamos a analizar y por qué una parte de la juventud se está entregando con los brazos abiertos a estos mensajes racistas de odio. Y muchas mujeres también. No son todas las mujeres, no son todos los jóvenes, es mentira. No, ahora los jóvenes votan a la ultraderecha. No es verdad eso. Nos hemos comido también esa papa frita sin analizarla. Es un sector de la juventud. Siempre hubo un sector de la juventud abiertamente fascista, desde las camisas pardas en la Italia de Benito Mussolini y desde las juventudes hitlerianas. Un conocido ex miembro del directorio de Bolívar, Kessner de apellido, militó en las juventudes hitlerianas y dijo que Hitler tenía mala fama. Lo dijo en el periódico La Prensa cuando yo trabajaba en él, en Villa Fátima. Pueden ir a la hemeroteca. Lothar Kessner, ex dirigente de Bolívar, dijo que Hitler tenía mala fama porque había perdido la guerra, que si la hubiera ganado, ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la guerra? Bueno, ese señor militó en las juventudes hitlerianas cuando vivió en Alemania. No es nuevo el fenómeno de la ultraderecha, no es nuevo, pero sí tiene cajas de resonancias como las redes sociales y sí parece que están avanzando y están entendiendo mejor esta batalla cultural que decimos. Hoy analizamos el voto de la juventud a la ultraderecha es 1/3. ¿Qué pasa con los otros 2/3? Ese es el problema. El problema no es que en sociedades europeas, gringas, en países vecinos como Argentina, Chile, haya 1/3 de la juventud que vota abiertamente por la ultraderecha y se enorgullece. Porque antes esos discursos, el señor falangista que teníamos en la casa decía una barbaridad en la sobremesa del almuerzo de los domingos y, no, es que el abuelito era falangista y odia a todo el mundo. No, ahora se enorgullecen de ese odio, se enorgullecen de ese racismo y de ese clasismo, de esa discriminación, del insulto, del acoso callejero. Se enorgullecen y se votan a delegaciones que vienen a auscultar los derechos humanos y se odia y se enorgullecen abiertamente de ese odio, de esa xenofobia, de ese machismo, de esa misoginia, etcétera, etcétera, de más taras habidas y por haber. El problema no es que 1/3 de la juventud en Argentina, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en España, el problema no es que 1/3 de la juventud vote ultraderecha y odie abiertamente en las redes sociales y en las calles. El problema son los otros 2/3. Uno de ellos sí puede votar a la izquierda, el otro tercio que dice, no, a mí ni me va, no, yo ni con los zurdos ni con los fachos, no, los derechos son de todos y te los van a quitar también a vos. A los que dicen que no son ni chicha ni limonada, ni de izquierda ni de derecha, que no se meten en política. No, también, ¿quién crees que ha conseguido los derechos que tienes ahorita? ¿Quién crees que ha conseguido los derechos laborales? La jornada de 8 horas, el derecho a las vacaciones, el derecho a una salud, a una educación pública. ¿Quién crees que lo ha conseguido? No fue gente que dijo yo ni de derecha ni izquierda. Se consiguieron estos derechos luchando y sacrificando incluso la vida. ¿Cómo llegó las libertades? ¿Cómo llegó el voto universal a Bolivia después del 52? ¿Cómo llegaron las libertades, los derechos, el voto universal? ¿Cómo llegaron? Ya sabemos cómo llegaron, pero como llegaron también se pueden esfumar, no llegaron para siempre. Hoy analizamos el fenómeno de la maquinaria bélica constante de odio de la ultraderecha. Arranca un capítulo más
de contextos salvajes. Felicidades a Messi, pero está todo bien con Messi. Paréntesis. La defensa de Argelia, un auténtico desastre. Muchachos, hay que marcar. No quiero ver que Argentina llegue a la final. Trump va a entregar la Copa y no quiero ver a Trump y Milei el 19 de julio en la final de la Copa del Mundo. No los quiero ver, lo siento. Arranca, ahora sí, contextos salvajes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer de las izquierdas? ¿Qué podemos hacer desde las izquierdas ante esta avanzada de las ultraderechas? Volver a las bases, volver a nuestras raíces, volver a estar con el pueblo de verdad y no en oficinitas y no te recibo porque ahora yo soy autoridad. No, volver abajo, volver abajo. Eso tenemos que hacer. Volver a los barrios, volver a las comunidades, escucharnos y empezar a recomponer todo desde abajo, con el corazón a la izquierda, pero desde abajo. Esa es la respuesta a estos señores que se dedican ahora a levantar el brazo. Vamos a analizar con Pati Salvador de los muchachos de Spanish Revolución las raíces profundas de este avance de la ultraderecha en todos los países. Dale, Pati, te escuchamos. Guar, mi valiente. Esto no empezó ayer. La extrema derecha no empieza siempre pidiendo deportaciones, recortes, censura o mano dura. Muchas veces empieza antes. Empieza cambiando las palabras, empieza cambiando el tono, empieza cambiando lo que una sociedad considera normal, aceptable, patriótico, decente o peligroso. Empieza convenciendo a una parte de la gente de que la igualdad es una amenaza, de que la memoria democrática es una provocación, de que el feminismo ha ido demasiado lejos, de que los derechos LGTBI son adoctrinamiento, de que la diversidad rompe la nación y de que cualquier avance social forma parte de una conspiración contra la gente normal. Soy Patricia Salvador y hoy en Reportajes SR hablamos de cómo la ultraderecha está ganando la batalla cultural. Creo que ni una sola de las palabras que hemos pronunciado en estas intervenciones son ideológicas. Algunos dirán, la extrema derecha. No es que ni de extrema derecha, ni de centro izquierda, ni de centro derecha. Es sentido común. Cambiar el sentido común. Cuando hablamos de batalla cultural, no hablamos simplemente de discutir sobre banderas, palabras, símbolos, canciones, tradiciones o polémicas de redes sociales, sino de algo bastante más serio. Hablamos de quién consigue decir qué parece moderado y qué parece extremo, qué se presenta como libertad y qué se presenta como amenaza, qué colectivos merecen protección y qué colectivos pueden ser tratados como sospechosos, y qué ideas autoritarias empiezan a sonar aceptables porque alguien las ha repetido durante años con el envoltorio adecuado. Antes de que una sociedad acepte una política injusta, alguien tiene que haber preparado el terreno para que esa injusticia parezca lógica. Porque antes de recortar derechos, hay que convencer a la gente de que esos derechos eran privilegios. Antes de perseguir a un colectivo, hay que convertirlo en problema. Antes de atacar la memoria democrática, hay que presentar la memoria como revancha. Y antes de vaciar la palabra libertad, hay que repetirla tantas veces que termine significando exactamente lo contrario. Si te interesa, tenemos un artículo en nuestra web que explica la teoría de la hegemonía de Gramsci. Por eso, la extrema derecha no compite solo en elecciones, sino que compite por las palabras, por las emociones, por las imágenes, por los recuerdos y por la idea misma de normalidad. Porque sabe que cuando consigue que su marco parezca sentido común, la mitad del trabajo político ya está hecho. Una crisis real. La extrema derecha actual no aparece de la nada, no cae del cielo, y no nace simplemente porque exista Internet, porque tiene una genealogía larga que viene de mucho antes, especialmente de las reacciones conservadoras que siguieron a los años 60 y 70, cuando el feminismo, los movimientos LGTBI, las luchas antirracistas, Mayo del 68, la crítica a la autoridad, la revolución sexual y la expansión de derechos sociales modificaron profundamente las sociedades occidentales. Una parte de las derechas entendió entonces que no bastaba con disputar impuestos, presupuestos o leyes laborales,
porque también había que disputar la escuela, la familia, la moral, la nación, la televisión, la prensa, la universidad, la historia y la idea de persona decente. Y había que convencer a millones de personas de que los avances sociales no eran conquistas democráticas, sino síntomas de decadencia. En Estados Unidos, esa reacción se articuló con la nueva derecha, la derecha cristiana, la moral majority, los think tanks conservadores y el ascenso de Ronald Reagan, que consiguió unir mercado libre, conservadurismo moral, anticomunismo, patriotismo y televisión dentro de un mismo relato político. La Moral Majority fue fundada en 1979 por Jerry Falwell para promover valores sociales conservadores y que ayudó a consolidar a la derecha religiosa como fuerza política en Estados Unidos. Creo firmemente que los paganos, los defensores del aborto, las feministas, los gays y las lesbianas que están intentando activamente convertirlo en un estilo de vida alternativo, People for the American Way, todos ellos, los que han intentado secularizar Estados Unidos, les señalo con el dedo a la cara y les digo, vosotros habéis contribuido a que esto ocurra. En Reino Unido, Margaret Thatcher hizo algo parecido desde otro registro, porque convirtió la crisis económica, el conflicto sindical, el orden, la nación y el mercado en una nueva identidad conservadora. Con demasiada frecuencia nuestros hijos no reciben la educación que necesitan, la educación que se merecen. Y en los barrios marginales, donde los jóvenes deben recibir una educación digna para poder tener un futuro mejor, esa oportunidad les es arrebatada con demasiada frecuencia por autoridades educativas de extrema izquierda y profesores extremistas. Y los niños que necesitan saber contar y multiplicar están aprendiendo matemáticas antirracistas, sea lo que sea eso. A los niños que necesitan saber expresarse en un inglés claro, se les enseñan consignas políticas. A los niños a los que hay que enseñar a respetar los valores morales tradicionales, se les enseña que tienen el derecho inalienable a ser homosexuales. En el libro The Hard Road to Renewal, Stuart Hall, uno de los críticos más perspicaces e incisivos de la era Thatcher, analizó el thatcherismo no solo como un programa económico, sino como una operación política capaz de conectar autoridad, moral, nación, disciplina y deseo popular de orden. Esto es fundamental porque demuestra que la batalla cultural no consiste solo en tener buenas frases o buenos eslóganes, sino en construir instituciones, medios, fundaciones, editoriales, think tanks, radios, universidades privadas, columnistas, tertulianos, influencers y redes internacionales capaces de repetir durante años la misma visión del mundo hasta que esa visión deja de parecer ideología y empieza a parecer simple sentido común. Vota sentido común, vota Vox. En España hay varios ejemplos como Revuelta y Hazte Oír, que muestran que la extrema derecha aprendió que las ideas necesitan infraestructura, que una frase no basta si no hay medios para multiplicarla, que una moral no gana si no tiene púlpitos, que un programa político no se instala si no tiene productores culturales, y que una reacción social no se convierte en poder si no encuentra altavoces capaces de convertir miedo en identidad. Y frente a ello el partido que defiende a las mujeres es Vox. Robar las palabras. Una de las grandes victorias de la extrema derecha ha sido entender que la política no se gana solo diciendo lo que quieres hacer, sino consiguiendo que tus palabras suenen mejor que tus intenciones. Y por eso habla tanto de libertad, de familia, de patria, de seguridad, de orden, de mérito, de pueblo y de sentido común. Esas palabras tienen una carga emocional enorme, porque nadie quiere estar contra la libertad, nadie quiere estar contra la familia, nadie quiere estar contra la seguridad, nadie quiere estar contra su país y nadie quiere sentirse fuera del sentido común. Así que el truco consiste en vaciarlas de contenido democrático y llenarlas de jerarquía, exclusión y obediencia. Tomamos a Vox por ejemplo. Cuando dicen libertad, Me parece que cuando lo que está en juego es la libertad, las diferencias ideológicas no cuentan. no hablan de la libertad de una mujer para no ser agredida, ni de la libertad de una persona trans para existir sin ser señalada, sino de la libertad del poderoso para contaminar, explotar, especular, no redistribuir y llamar imposición a cualquier límite democrático.
Cuando dicen familia, no hablan de los cuidados reales que sostienen la vida, ni de las madres solas, ni de las parejas LGTBI, ni de las abuelas que levantan hogares, ni de las redes vecinales que hacen posible sobrevivir cuando el mercado abandona a la gente, sino de un modelo único, jerárquico, obediente y cerrado que convierte todas las demás formas de vida en amenaza cultural. Lo contracultural hoy es la familia. Lo moderno hoy es la familia. El de Maracena debe representar a todos y cada uno de los maraceneros. Por esa razón hemos presentado una instancia solicitando al alcalde que suprima esta bandera que simplemente representa, quiere hacer un uso partidista y sectario y representar a un colectivo, cuando su obligación es representar, como hemos dicho, a todos los vecinos de Maracena. Cuando dicen patria, no hablan de la gente que vive en un territorio, trabaja, cuida, paga alquiler, educa, sostiene barrios y construye comunidad, sino de una identidad estrecha, nostálgica y excluyente que necesita señalar continuamente quién pertenece y quién sobra. Y cuando dicen seguridad, casi nunca hablan de tener casa, sanidad, educación, transporte, salario digno, tiempo para vivir o vínculos comunitarios, sino de policía, frontera, castigo, sospecha y autoridad contra quienes ya tienen menos poder. Y todos estos términos, toda esta retórica y su lenguaje, que antes pertenecía solamente a los círculos de la extrema derecha, ya no están usados solo por los partidos, sino también por los medios, los marcos culturales. La invitación a los debates públicos, la omnipresencia de los discursos extremos partícipe a su normalización y la aceptación progresiva de su lenguaje. La operación es sencilla y peligrosa. No inventan las palabras, las ocupan. No destruyen de golpe el lenguaje democrático, lo colonizan. No dicen abiertamente que quieren menos derechos para ciertas personas, sino que presentan esos derechos como amenazas contra una libertad, una familia, una patria o una seguridad que ellos mismos han redefinido. La mentira de la nostalgia. ¿Habéis visto cuando en 2024 el diputado de Vox, Manuel Mariscal, no dudó en hacer un alegato en defensa del franquismo en el Congreso de los Diputados? Está utilizando la cadena pública para protegerse de la verdad. Sabe que cada vez más españoles conocen la realidad mediante las redes sociales y mediante los medios de comunicación que no están controlados por el poder político. Y gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Es que la extrema derecha no vende historia, sino refugio emocional, porque presenta el pasado como si fuera una casa a la que volver, como si existiera una infancia política limpia, ordenada y segura, como si hubiera habido un país sin conflictos, sin violencias y sin gente expulsada de la norma, aunque ese país nunca existió para todos y todas. Ese es precisamente el truco de la nostalgia reaccionaria. No construye el pasado, lo mutila, porque elimina de la fotografía a las mujeres sin autonomía, a las personas LGTBI perseguidas, a los trabajadores sin derechos, a las víctimas del franquismo, a las familias represaliadas, a la censura, a la pobreza, a la violencia institucional y al miedo cotidiano que sostenía aquel supuesto orden. Cuando dicen antes se vivía mejor, no están describiendo una época con rigor histórico, sino fabricando una emoción política. Cuando dicen antes había respeto, muchas veces quieren decir que antes había más obediencia. Cuando dicen antes las familias eran normales, quieren decir que había menos libertad para nombrar otras formas de familia. Y cuando dicen antes España era España, suelen estar diciendo que les molesta una España plural, feminista, diversa, democrática y consciente de sus propias heridas. En España, esa batalla se cruza inevitablemente con el franquismo, con la memoria democrática y con el uso político de la historia, porque la extrema derecha no necesita defender abiertamente todos los elementos de una dictadura para beneficiarse de su blanqueamiento. Le basta con relativizar sus crímenes, ridiculizar la memoria, presentar las fosas como una obsesión del pasado y convertir a quienes piden verdad, justicia y reparación en personas que reabren heridas. Primero suavizan el pasado, después presentan el presente como decadencia y finalmente venden el retroceso como si fuera una forma de recuperar algo que nos habían robado.
De esta manera, no hablan del pasado para hablar del pasado, sino para atacar el presente y para convertir avances democráticos en supuestas amenazas contra una normalidad perdida. Una batalla tras otra. Que he visto la fachada del municipio embanderada con banderas que no pertenecen a lo que dice el Tribunal Supremo ni a la Constitución. Digo eso porque si seguimos saltándonos la ley, el día de mañana vamos a ver la bandera de los pedófilos. Cuando Vox quiere quitar la bandera arcoíris de los ayuntamientos, cuando la extrema derecha habla durante años contra la ideología de género, no está solo creando una etiqueta, sino preparando ataques contra la educación sexual, las políticas de igualdad, los derechos LGTBI y la protección frente a las violencias machistas. Porque la batalla cultural parece simbólica hasta que deja de serlo. Primero se discute una palabra, después se instala una sospecha, luego se convierte en debate televisivo, más tarde llega al Parlamento y finalmente termina en una ley, una derogación, una censura, una retirada de financiación, una multa, un protocolo escolar o un recorte de derechos. Cuando Vox carga contra los periodistas o contra el audiovisual público, casi nos convencen de que la izquierda domina el mapa mediático. Reconocidamente sectarios y vinculados a la extrema izquierda. Medios de comunicación que actúan no como medios de comunicación, sino como activistas de la extrema izquierda. Pero hay muchos más medios considerados de derecha o de centro derecha que de izquierda o centro izquierda. De hecho, los diarios conservadores abarcan el 37% del total de los registrados en el estudio del CIS. Y hace una década, poca gente conocía la palabra woke, y ahora, de Estados Unidos a España, la extrema derecha lo habla como si fuera una plaga. Otro día en redes busqué y encontré un listado. Decir todas es woke, la emergencia climática es woke, la igualdad entre hombres y mujeres es woke, los derechos de las mujeres son woke, ser gay, trans y lesbiana es woke, ser hombre blanco y heterosexual no, Europa es woke, la ONU es woke, los sindicatos son woke, pagar impuestos es woke, un hospital es woke, la Quirón no. Criticar a Franco es woke, ser franquista no. Vacunarse es woke, una bici es woke, una plaza con sombra es woke, Disney es woke, Frozen es woke, y no saludar como un nazi, o como un romano, perdón, es woke. En definitiva, no ser un puñetero facha es woke, parece. Lo woke ya no es una broma importada, sino constituye una palabra comodín para atacar universidades, periodistas, docentes, feministas, climatólogos, artistas y cualquier espacio que lucha por una justicia social. Son unas batallas tras otras que la derecha ha ganado, cambiando nuestro lenguaje y nuestra visión de ver nuestra sociedad, nuestras instituciones y nuestros valores. Esta batalla cultural empezó cuando la derecha entendió que antes de gobernar una sociedad había que disputar la manera en que esa sociedad se entiende a sí misma, al precio que fuese. La extrema derecha actual ha llevado esa estrategia hasta el extremo, porque no quiere solo ganar votos, sino decidir qué palabras usamos, qué pasado recordamos, qué derechos parecen excesivos, qué colectivos parecen amenazas, qué ideas parecen normales y qué injusticias pueden volver a aceptarse sin que demasiada gente se escandalice. Por eso, esta primera parte de este reportaje sobre cómo la extrema derecha está ganando la batalla cultural importa tanto. Porque si les dejamos elegir qué es libertad, acabarán llamando libertad al privilegio del poderoso. Si les dejamos definir qué es familia, acabarán expulsando la familia a millones de familias reales. Si les dejamos decidir qué es patria, acabarán convirtiendo el país en una frontera contra su propia gente. Y si les dejamos definir qué es normal, después solo tendrán que escribir leyes. La primera parte de este reportaje de Spanish Revolution de Patricia Salvador. La palabra woke acá en Bolivia no se utiliza tanto, se utiliza zurdo. Todos zurdos, ¿se han dado cuenta? Ahora todos somos, la única zurda que les gusta a los fachos parece es la zurda de Lionel Messi. Quitando la zurda de Messi, todas las zurdas son diabólicas, satánicas y hay que quemarlas a todas como a las brujas. Toditas. Todo, pides derechos laborales, eres un zurdo. Pides igualdad entre mujeres y hombres, eres un zurdo. Pides que no se vote a delegaciones de derechos humanos, eres un zurdo. Todo pasa por esa palabrita. Nos están imponiendo palabras y sentidos. Ningún voto para quienes discriminan. Ahora analizamos lo que charlábamos en la editorial Salvaje y Contestataria. ¿Por qué parte de la juventud, no toda, afortunadamente,
Cuando hoy la juventud enarbola las banderas de odio, de la discriminación, del fascismo, del racismo, son los abuelitos y las abuelitas. Mandamos un saludo a toda la gente ya veterana que nos escucha y nos ve. Hacia ahí vamos todos, por cierto, hacia esas edades. Los jóvenes parece que no van a envejecer nunca. Y ya se van a dar cuenta de que sí. Y parece que hoy los abuelitos y abuelitas, nuestros ancestros, están levantando las banderas de la igualdad y de la lucha mucho más que algunos jóvenes. Vergüenza me daría a mí. Pero son solo una parte de la juventud, ese tercio que hablábamos antes, y los otros 2 tercios, y el problema, Hitler no ganó y no asoló toda Alemania y toda Europa porque le votaron en las elecciones democráticas de 1933, ganó el Partido Nacional Socialista, los nazis. Hitler no hizo lo que hizo porque mucha gente le votó, hizo lo que hizo porque mucha otra gente se quedó callada y miró de palco. Ese es el problema, el problema no es el mal, sino la gente de bien que no hace nada cuando el mal, el racismo y el odio asolan nuestras calles y las redes sociales. Analizamos por qué la juventud en América Latina está siendo seducida en redes sociales, desconociendo la historia, desconociendo la memoria, ya no hablan con los padres, ya no escuchan a los abuelos y abuelas, y por ahí viene el problema. Pero lo explica mucho mejor que yo desde México los cuates de AJ+. Lo cool ya no es ser progre, lo cool ahora es ser conserva. El voto de derecha es el nuevo voto punk. ¿Por qué muchos jóvenes y algunos rucos millennials en Latinoamérica se identifican con la derecha? Vos que sos seguidor, vos que sos de derecha. Primero hay que aclarar que ni todas las juventudes son conservadoras, ni todos los jóvenes que votaron a la derecha son conservadores. Esto lo desarrollaremos más adelante. Pero es innegable que en los últimos años ha habido un auge de gobiernos y movimientos de ultraderecha que han sido impulsados por jóvenes, sobre todo hombres jóvenes. ¿A quién te tatuaste ahí, boludo? Al mejor presidente de la historia argentina, Javier Milei. En México, Argentina y Brasil, 3 países que concentran más de la mitad de la población de América Latina, una tercera parte de los jóvenes se identifica con la derecha. ¿Y qué de las otras 2 terceras partes? La gran mayoría se identifica con el centro y un porcentaje menor con la izquierda. ¿Cómo llegamos a este punto? Vayamos por partes. Hay algo de cierto en decir que el conservadurismo se puso de moda. Mucha de esa moda viene, como de costumbre, de Estados Unidos. I believe one of the ways that we fix toxic feminism in America is marry is the solution. Las tradwives, la estética beige, los machos alfa y el culto a los roles de género tradicionales empezaron a replicarse en algunas juventudes latinoamericanas. José Manuel Morán ha estudiado de cerca las juventudes derechosas latinoamericanas. El sociólogo y politólogo dice que el auge de la ultraderecha se alimenta de estas comunidades de jóvenes. Son principalmente hombres que reaccionaron no muy positivamente a las olas feministas de décadas recientes. Estoy pensando en la llamada manósfera en internet, los incels en algunas partes, los red pillers, una serie de comunidades virtuales de hombres que de alguna manera culpan a las feministas de su celibato, su incapacidad para dominar espacios que antes parecía que tenían que dominar los hombres. Decía el presidente chileno Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Esta idea ha sido honrada en la historia de Latinoamérica con varios movimientos estudiantiles y de jóvenes por varias causas sociales. La derecha le da la vuelta a este concepto y le dice a los jóvenes, si la izquierda es el nuevo sistema, rebélate contra él. De pronto la derecha construyó un relato muy bien logrado, sin duda, en donde se presentan como la fuerza rebelde ante la corrección política, ante la ideología woke, ante una serie de cosas que son significantes vacíos que les permiten englobar de alguna manera las políticas de izquierda como lo conservador, lo mainstream, lo statu quo. Lo cierto es que, por más que estemos de acuerdo o no con su rebeldía, las juventudes conservadoras no son rebeldes sin causa. El Estado y el sistema capitalista les han fallado. Los jóvenes latinoamericanos se enfrentan a tasas de desocupación o desempleo 3 veces mayores a las de los adultos, y la informalidad afecta al 60% de los que trabajan. Los populismos de extrema derecha en Latinoamérica emergieron como una reacción al ciclo progresista de inicios de los 2000 en la región, donde varios gobiernos de izquierda ganaron las elecciones. Esto opina Morán. Las democracias liberales no están dando las soluciones que prometieron hace 30, 40, 45 años. Estamos viendo que hay un retroceso del Estado
una crisis de la política y eso afecta mucho a los jóvenes. Sobre todo son las juventudes que no están pudiendo ver un futuro, una salida, los que se ven afectados por eso. Y además eso está creando la idea de que el Estado no sirve. La región está pasando por una crisis política y económica. Bueno, en realidad, gran parte del mundo. La política es muy dada al juego de las culpas más que de las soluciones. Señalar a los migrantes como invasores que chupan la economía de un país es muy común. Y en general, cualquier política o programa diseñado para grupos discriminados o vulnerables le etiqueta como un gasto innecesario de presupuesto. En este sentido, los programas de género, sexuales o reproductivos que han logrado los movimientos feministas, por ejemplo, no solo son vistos como amenazas de las buenas costumbres, sino como malgasto de presupuesto público. Y aquí es donde entran las soluciones mágicas de los políticos conservadores. Hay un discurso engañoso abanderado por la ultraderecha donde se habla de tiempos mejores o regresar a su era de grandiosidad a un país y se culpa a la izquierda del estado actual de las cosas. Hay un discurso del conservadurismo y sobre todo de la ultraderecha más conservadora que busca como una añoranza de un pasado que es idílico. Acá en Argentina, Milei habla mucho, ¿no?, de la Argentina que fue potencia mundial en algún momento, en el principio del siglo XX. ¿Cuándo los historiadores, las historiadoras se han cansado de repetir que eso no es real, que nunca fue una potencia Argentina? Pero sabemos que el problema de raíz de la crisis económica es el neoliberalismo capitalista en sí, que cada vez concentra más riqueza en unos cuantos y precariza la vida de la mayoría. Pero la retórica conservadora evita o de plano niega esta realidad y en su lugar promueve la idea de la meritocracia, que los ricos son ricos porque trabajaron duro y que una persona desempleada o en pobreza simplemente debe esforzarse más o ser más listo. Me parece que cuando llegan estos proyectos políticos conservadores a ofrecer soluciones rápidas, soluciones como voy a poder eliminar la inflación en un año o voy a eliminar la criminalidad con mano dura en 6 meses y cosas por el estilo, al estilo Bukele, al estilo Milei. Eso me parece que vende mucho más en este momento y que explica mucho más el voto de jóvenes hacia la derecha que el conservadurismo como tal. ¿Pero qué tan sostenible es esto? Los resultados en las elecciones provinciales en Argentina fueron devastadores para el Team Milei. ¿Estamos viendo un desgaste o decepción de las políticas motosierra? ¿Tú qué opinas? En este punto, me gustaría matizar un poco. Si bien hay una tendencia conservadora creciente en algunos jóvenes latinoamericanos, también es innegable que los jóvenes de la región son los que han encabezado los movimientos civiles. También que en general, según menciona Morán, América Latina en los últimos años se ha movido a posiciones más liberales en materia de género y sexualidad sobre todo. No hay que olvidar que también son los jóvenes y las jóvenes quienes más han potenciado ciertas transformaciones en los últimos años. Estoy pensando en los últimos 10, 15 años, en Chile, por ejemplo, fue el movimiento estudiantil el que logró una transformación radical del sistema público educativo en Chile. Por otro lado, también es cierto que los gobiernos de izquierda en la región no cumplieron con todo lo que prometieron y los jóvenes se enfrentan con una crisis económica mundial, un sistema laboral precarizado y las promesas rotas de un futuro mejor que suponía garantizar la educación y ahora ya no lo hace. El Estado parece que está siendo cada vez más percibido por los jóvenes como algo que me entorpece. O sea, ¿para qué me cobran impuestos si no me van a dar seguridad, salud, educación ni nada? Aquí intentan regular el mercado si yo lo que ahora necesito es que me liberen todo para poder trabajar en las apps, en Uber, en ese tipo de aplicaciones de plataforma. Y es una renovación del mercado que aparte el Estado no está pudiendo regular. Además, es importante recordar que el conservadurismo es un espectro y que algunos gobiernos o movimientos de izquierda en la región también han usado el conservadurismo como bandera. En México, por ejemplo, funcionarios del gobierno y políticos que forman parte de Morena, el partido de la presidenta, usan el término woke de forma despectiva y se refieren a activistas y otras personas de la izquierda progresista como la izquierda buena ondita, tratando de ridiculizar de esta forma movimientos que buscan derechos, por ejemplo, la comunidad LGBTQ+. En la izquierda creo que también estamos viendo un nuevo espacio discursivo que se está abriendo, también conservador, que me parece bastante peligroso, que es ese discurso que empieza a culpar a los movimientos feministas y movimientos LGBTI por el auge de las nuevas derechas, ¿sí? Bajo la idea de que a los feminismos se les pasó la mano. Morán hace una observación final. El conservadurismo nunca se fue y que como cualquier ideología política, cambia, muta, se renueva y adapta a los tiempos y a las tendencias. Buenísimo el análisis, no compartimos todo lo que se ha dicho, pero está bueno poner otras ideas sobre la mesa. La ultraderecha a nivel global es un peligro ascendente para la democracia, porque no solo atacan los avances y los logros y las conquistas sociales y el feminismo
y al movimiento campesino indígena, al bloque popular, es un ataque frontal también contra la democracia, y lo estamos escuchando ya acá en Bolivia de manera ya descarada, sin vergüenza, sin tapujos. Mucha gente, no sé si mucha, pero ya se escuchan algunas voces, y la ultraderecha funciona así: lanzan una idea, utilizan sus cajas de resonancia, sus altavoces de las redes sociales, sus medios de comunicación, la mayoría son de derecha y ultraderecha acá en Bolivia, manejan el discurso, imponen una narrativa, lanzan una idea y ven cómo se reacciona, y van torciendo el debate hacia esas posiciones de ultraderecha. Y este ataque frontal y peligro ascendente contra la democracia ya lo estamos escuchando acá en nuestro país. Ya se está hablando de por qué tiene que votar todo el mundo. En el 52, abril del 52, conseguimos el voto universal, antes de ayer. Antes que había el voto privilegiado, votaban, yo que releo y me gusta ir a la hemeroteca a ver periódicos viejos, y ves los periódicos de Bolivia de 1910, 20, 30, 40, y las votaciones tenían un número de 10.000, 20.000 personas, elegían 20.000 personas en Bolivia. Evidentemente éramos muchos menos, ¿no? No éramos los 11 millones que somos ahora. Pero votaba solo la gente que vivía en las ciudades, y las ciudades eran 2 cuadras alrededor de la Plaza Mayor. Y votaban hombres blancos y alfabetizados. No votaba nadie más. No votaban obreros, no, y había muchos obreros acá en la zona norte de la ciudad de La Paz, estaba lleno de fábricas, y no votaban los obreros, y no votaban las mujeres, y no votaba nadie en el área rural. Nadie es nadie, ninguno. Quieren volver a esa época. ¿Por qué? Estos que no entienden nada, estas bestias humanas, estos animales humanos, estos vándalos, ¿por qué tienen que votar? ¿Por qué su voto tiene que valer lo mismo que el mío? Yo que he ido a la universidad, yo que sé tanto, yo. El privilegio otra vez metido aquí en la cabeza. Estamos, las ultraderechas, no, yo no soy ni zurdo ni de derecha, a mí me da igual, toda esta vaina que están hablando, a mí me da igual. Es un ataque también frontal contra la democracia. Ya ha lanzado esa idea de volver al voto privilegiado, al voto excluyente, al voto para unos pocos. Y esto ya lo están poniendo sobre la mesa. ¿De verdad creen que han lanzado la idea y se va a quedar ahí? Hay una intención por parte de estos tecnofeudales en Estados Unidos, lo han dicho abiertamente en el manifiesto Palantir, está entre los 21 puntos del manifiesto Palantir, está que no todos vamos a tener en el futuro, igual no lo vemos nosotros, pero en el futuro no todos vamos a poder votar, no, va a haber condiciones para votar. Evidentemente van a pasar por el color, por la clase, por la raza, por la posición social. Si tienes plata, votas, si no, papito, no, esto no es para vos, esto no es para vos. La ultraderecha a nivel global es un peligro ascendente y frontal contra la democracia, entre otras muchas cosas. Seguimos analizando por qué, a pesar de todo esto, porque están ahí en las redes, por qué la juventud, parte de la juventud, ha sido seducida, engañada, envenenada por estos señores, porque son señores, señoros, porque son señoros, no son otra cosa. Y al final, mientras podamos votar, lo que tenemos que hacer es no votar a favor de la gente que va a venir por nosotros y nuestros derechos, y va a empobrecer nuestras condiciones materiales, sociales de vida. Al final lo que hay que hacer, vota por quien te dé la gana, pero no votes por tu verdugo, por favor. La juventud se está votando por su verdugo, porque, ay, sí, el que tenía aquí tatuado Milei, cuando tu abuelita se quede sin medicinas, cuando tú seas abuelito y no tengas platita para ir a comprar las medicinas para curarte, te vas a acordar del tatuaje de Milei, ahí te vas a acordar. Es jodido borrar un tatuaje. ¿Por qué los jóvenes votan a la ultraderecha? Bueno, esta pregunta está mal planteada.
Los jóvenes no votan mayoritariamente a la ultraderecha. Las encuestas señalan que los jóvenes lo que hacen sobre todo es no votar. Sin embargo, la ultraderecha se nutre de un amplio número de electores de este sector de la población. Hablamos de ciudadanos de entre 18 y 24 años. ¿Por qué está ocurriendo esto? Lo vamos a explicar en este vídeo. Sus abuelos iniciaron la revolución sexual. Los jóvenes de hoy quieren volver a 1950. Con este subtítulo arranca este artículo del Medio Político, un trabajo que señala los factores del voto joven a la ultraderecha en Europa. Tanto en el mundo académico como en el de los medios de comunicación, hay consenso a la hora de determinar los factores que explican el voto a la derecha radical. Vamos a ver algunos de ellos. Durante los últimos 20 años, sobre todo para los europeos, ha habido al menos 3 grandes crisis globales: la crisis financiera de 2008, la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania, con sus graves costes y efectos para la vida. La generación millennial y especialmente la generación Z no han vivido un horizonte de estabilidad durante sus vidas. Para analizar todo esto hablamos con Ángel de la Cruz. Él es analista político y consultor de comunicación especializado en campañas electorales. El comportamiento político se puede dividir principalmente en una cuestión más identitaria y en una cuestión más instrumental. Esto significa que hay muchos jóvenes, por ejemplo, que votan a partidos ultras populistas o de extrema derecha que no necesariamente tienen una adhesión férrea a esos ideales o a ese programa y, por ejemplo, lo votan como una reacción anti-establishment. Cuando el futuro está muerto, todo está permitido. Y eso es lamentablemente lo que sienten algunos de nuestros jóvenes. Las promesas rotas, el ascensor social totalmente averiado, esa ausencia de horizonte hace que se actúe una especie de modo supervivencia, y cuando vivimos en modo supervivencia podemos permitirnos algunas concesiones incluso en términos éticos. El último estudio de Keydata para Público refleja el crecimiento sostenido de Vox. Mientras, el trabajo de 40dB concreta esa subida entre los votantes jóvenes, pero también el elevado porcentaje de electores que no votan o no saben por quién hacerlo. Los mayores son quienes más confían en la democracia liberal representativa, es decir, en que los políticos a los que votamos sean los que manden, y los jóvenes los que menos. El factor económico es determinante en el respaldo a la derecha radical, especialmente la cuestión de la vivienda. Un reciente estudio señala cómo en Alemania hay una relación entre el aumento de los alquileres y el apoyo a la AfD, el partido ultra. Esto influye sobre todo a los inquilinos con los ingresos más bajos. El estudio explica de esta manera por qué está creciendo el apoyo a estos partidos en zonas urbanas que normalmente han tenido una tendencia progresista. El informe puntualiza que la amenaza inminente de un declive económico y la ansiedad asociada al mercado del alquiler explican el voto a estas formaciones. No obstante, los factores culturales, los que tienen que ver con un relato, con discursos promovidos en medios y redes sociales, influyen y mucho. Hablamos de las ideas antimigratorias, de las teorías conspiranoicas y los postulados antifeministas y anti-LGTBIQ+. Muchas veces, como es lógico también, intentamos recurrir a los atajos de la culpa es de TikTok, la culpa es de las redes sociales. No es exactamente así. Es decir, el mundo pre-redes sociales tampoco es que fuera la panacea que muchas veces desde generaciones más mayores se nos intenta hacer ver. Pero sí, las redes sociales son quienes mantienen esos vínculos débiles y quienes son transmisores perfectos de alguna idea de extrema derecha. Pero la opinión pública no surge de la nada. Los medios de comunicación y plataformas digitales moldean esa opinión. Esto escribió el politólogo neerlandés Cas Mudde en uno de sus libros sobre la ultraderecha publicado en 2021. Recuerda cómo se trató la crisis de refugiados de 2015. Los medios de comunicación y los políticos tradicionales optaron por enfocar aquella afluencia de solicitantes de asilo como una crisis y con ello dieron munición a la ultraderecha, ya movilizada para entonces.
La COVID-19 potenció las ideas antimigratorias mediante teorías de la conspiración. Se popularizó de nuevo la teoría del gran reemplazo, impulsada por el teórico francés Renaud Camus. Este tipo dijo que las élites globalistas facilitan la migración masiva para reemplazar a la población blanca europea. Ideas que han servido a partidos abiertamente nazis para justificar sus acciones violentas contra la población migrante. En este punto hay que hablar del concepto woke, un término promovido por los ultraconservadores estadounidenses y que ha calado en Europa, sobre todo tras la victoria de Donald Trump. Es el concepto que emplean contra las políticas feministas y los derechos LGTBIQ+. Pues aunque suene un poco raro, y lo digo de la manera menos benévola posible, yo creo que la izquierda, o al menos la izquierda radical o la izquierda transformadora o alternativa, no tiene tanta culpa como solemos echarle. Y no es porque no haga las cosas mal, que también las hace mal, es porque lamentablemente es menos influyente de lo que se cree ella misma, lo cual esto en realidad es el peor de los problemas. Yo creo que la izquierda a nivel estructural y a nivel internacional lo tiene casi imposible, porque ha quedado atrapada en la defensa de un sistema liberal representativo que es el origen de una parte importante de las razones de esa reacción. Y probablemente no tenga otra opción. De hecho, yo diría que no tiene otra opción y que hace lo correcto. Y eso significa que la izquierda hoy prácticamente en ningún sitio pues no tiene ese aura, además que dicen los jóvenes, pues de anti-establishment, de impugnación y de superación del sistema liberal representativo. Hay que insistir en que la mayoría de los jóvenes no tienen pensamientos reaccionarios. La mayoría han crecido también en un entorno multicultural y basado en la diversidad. En España y Francia, el voto joven ha sido significativo para decantar la balanza al lado progresista. Según Ipsos, el 48% de las personas entre 18 y 24 años votaron al nuevo Frente Popular francés, la coalición de izquierdas. El CIS, por su parte, mostró que la mayoría de los jóvenes apostó por el PSOE en las elecciones del 23 de junio. Aún así, la ultraderecha es competitiva en el electorado juvenil, especialmente en los varones blancos. Uno de los motores precisamente de acción, en este caso de Vox en particular, pero también de todas las extremas derechas a nivel internacional, es una reacción hacia el feminismo, principalmente, pero también hacia la diversidad, más que por ejemplo el racismo, que también, y el nacionalismo españolista a partir principalmente de 2018, con aquello del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, etcétera. Para mí la clave a nivel juvenil es el machismo, por eso la clave del voto más reaccionario juvenil es el voto de los varones. En este apartado cobra especial relevancia este concepto, manosfera, término que viene del inglés, de las palabras man, hombre, y esfera. La manosfera es un conjunto de espacios en Internet que promueven ideologías misóginas y antifeministas. Los usuarios que se mueven en estos entornos son hombres jóvenes que se presentan como víctimas de lo que denominan ideología de género. Lo importante es construir comunidad. Este informe de la Fundación FAD señala lo siguiente. De nuestra investigación en espacios digitales masculinos y a través de técnicas cualitativas dirigidas a hombres jóvenes se desprende que la manosfera satisface un vacío emocional y cubre las necesidades de cuidados de muchos hombres, a la vez que tiene un inmenso potencial para la politización del antifeminismo. Por tanto, debemos hablar de la profunda brecha de género en el electorado de la ultraderecha, algo que también afecta a sus apoyos más jóvenes. En un extenso análisis que hicimos aquí en público, explicamos cómo los hombres jóvenes se sitúan en promedio más a la derecha que las mujeres jóvenes de la misma edad. Se ha producido un proceso de polarización. Hasta 2018, hombres y mujeres jóvenes se ubicaban ideológicamente cerca. Desde entonces, los hombres se han movido hacia la derecha y las mujeres hacia la izquierda. En conclusión, no es cierto que la mayoría de jóvenes voten a la ultraderecha. Muchos abogan por posiciones progresistas o directamente no participan en el juego democrático. Buenísimo el reportaje sobre los... Me he quedado con esa última frase de los vacíos emocionales. Es muy cierto, la política ahora ya no es tanto ideas,
sino sentimientos. La ultraderecha ya no apela, ya hemos visto hoy en este especial, para combatir a la ultraderecha, porque se trata de eso, hay que saber cómo piensa y cómo siente. Por eso decía Sun Tzu, ¿no? En su manual El arte de la guerra, hay que conocer a tu enemigo. Si no conoces a tu enemigo, nunca vas a poder vencerlo. Y me parece que la ultraderecha, estos 3 reportajes que hemos pasado hoy, sirven para eso, para conocer, si la queremos combatir, si queremos destruir sus ideas de odio y que no se sigan expandiendo. Decía el viejo anarquista de la Guerra Civil Española, nuestro amigo hermano Buenaventura Durruti, decía Durruti que con el fascismo no se discute, al fascismo se lo destruye. Es cierto, pero antes de destruirlo hay que también analizarlo y saber cómo piensa. Y más que pensarlo racionalmente, hemos visto cómo la ultraderecha apela a los sentimientos, a las emociones, y cómo hay mucha juventud, pero también señores y señoras mayores que sienten un vacío emocional, que el mundo se nos está cayendo y ya no hay un futuro, a veces no vemos un futuro a la vista, y a veces ese ascensor social, nuestros hijos están viviendo peor que nosotros y nos da la impresión de que nuestros nietos van a vivir peor que nuestros hijos, y eso provoca mucha desazón, mucha desilusión, mucha ansiedad, y los problemas de salud mental también están ahí. Otro día hablamos de ultraderecha y problemas mentales, la ansiedad, la depresión, y a veces antes a la vuelta de la esquina estaba la revolución y debajo del adoquín estaba la playa, y esos eran los lemas de mayo del 68, pero ahora mucha juventud y los no tan jóvenes han perdido ese sentido de futuro. Uno sobrevive día a día porque cree que mañana va a ser mejor. Eso es el futuro, eso es la utopía, eso es el horizonte que decía Eduardo Galeano. El horizonte siempre está ahí, como raya. ¿Para qué sirve el horizonte? Para dar pasos. Parece que te acercas ahí a la línea del horizonte, pero nunca te acercas, el horizonte siempre está ahí, pero tú sigues caminando. Ese sentido de la utopía que decía Eduardo Galeano, el uruguayo, que debe estar viendo el mundial allá por donde se encuentre. Galeano, cuando había mundial, decía cerrado por mundial, no me molesten, aguante la celeste. Ese sentido se ha perdido y la ultraderecha viene a rellenar ese vacío emocional que sienten muchos, y ante la falta de amor odian y no saben más que odiar. Hoy hemos intentado hacer un análisis de la ultraderecha para combatirlos. Este ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes. Aguanta el comandante Chávez. Viviremos y venceremos. Tinkuna Kamakachum. Nos vamos con el Coco Manto. Nosotros regresamos mañana. No moriré mientras en mi corazón hay un rugido de tigre y de boliviano libre.